Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a conversar en torno al crepúsculo de la era porfiriana. Tengo el gusto de compartir en esta ocasión esta mesa de conversación y de charla con tres queridos amigos. Alicia Salmerón, maestra de Historia y coordinadora de numerosas obras académicas, entre las que destaca México, un siglo de historia constitucional. Ella es profesora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Javier Lara Bayón, historiador y creador de un par de obras importantes de microhistoria de México. Y Carlos Bravo Regidor, joven doctorante de la Universidad de Chicago, que ha publicado en varias revistas nacionales e internacionales y es especialista en elecciones durante el porfiriato. Hay una gran paradoja, hay una situación extraña con respecto a la leyenda y la historia de Porfirio Díaz y su época. La larga época de Porfirio Díaz lleva su nombre, la era porfiriana, el porfirismo, el porfiriato. No ocurre eso mucho con otras épocas, quizá porque ninguna otra haya sido marcada por la personalidad de un caudillo, de un hombre del poder, de manera tan profunda como esta y sobre todo tan larga. Duró desde los años 70 del siglo XIX hasta 1911. Pero lo curioso es que de todos los personajes de la historia de México, yo creo que es el único que sigue exiliado. Exiliado no solamente de la historia, aunque se le ha estudiado muchísimo, sino exiliado en sus restos, porque los restos de Porfirio Díaz están desde 1915, el año que murió, en el cementerio de Montparnasse. Esto es simbólico, más allá del hecho trivial, quizá, de que dónde están enterrados los restos de un personaje. Es simbólico del exilio al que lo ha condenado por larguísimos años y décadas la historiografía oficial de México. Entonces, queridos amigos, lo que vamos a intentar hacer ahora no es ni reivindicar el porfiriato y a Porfirio Díaz, ni tampoco deturpar a Porfirio Díaz y a su régimen. Vamos a intentar algo más difícil, mucho más difícil, que es sencillamente comprenderlo, o ayudar a comprenderlo y explicarlo. La época porfiriana se ha desconectado tradicionalmente de su antecedente inmediato, que es la República Restaurada. Idealizando un poco la República Restaurada, o mucho, de 1867 a 76, los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada, y luego demonizando la época posterior. Aquí no vamos ni a exaltar ni a demonizar. Lo que quiero es que comencemos porque tú nos traces cuáles eran las simpatías y diferencias, las convergencias y divergencias entre la época de la República Restaurada y la larga etapa porfiriana. Claro que sí. Yo creo que tienes toda la razón. Quizá la identificación del régimen con una persona, con Porfirio Díaz, tanto así que se le ha llamado porfiriato a toda una época, ha hecho que se le desvincule o que se le considere casi la antítesis de los años precedentes, cuando en realidad lo que Porfirio Díaz representa es el triunfo del proyecto liberal que Juárez abanderó y que hizo, y que comenzó a poner en marcha cuando derrota a los
al Segundo Imperio y salen los franceses del país. O sea, el triunfo republicano de 1867 inicia un proceso que en realidad viene culminando hacia finales del siglo, que es el de la consolidación de un Estado que le dé forma y posibilidad de existencia a esta nueva nación que es México. Toda la primera mitad del 19 fue muy complicada, no nos decidíamos, no había forma en que los intereses de los diferentes grupos y regiones se articularan. La Constitución de 1857 da esa oportunidad, pero todavía tiene sus problemas, al grado que Comonfort no pudo gobernar con ella. Juárez Lavandera era profundamente legalista, liberal, republicano, pero luego tampoco puede gobernar con ella tan fácilmente. De hecho, Juárez recurre a poderes extraordinarios hasta que se logra modificar la Constitución. La modifica Lerdo, creando un Senado que amortigua y ayuda a que el Ejecutivo se entienda mejor con el Legislativo. Bueno, Porfirio Díaz hereda esta Constitución reformada y el proyecto tal cual. ¿Cuál es el proyecto? Vamos a calmar un poco los ánimos y la efervescencia política en favor de una administración que nos permita gobernar. Entonces hay una continuidad, pero yo quiero que nos concentremos ahora en esa continuidad, en la parte de continuidad que tú ves o que tú pudieses ver entre el proyecto liberal de la generación de Juárez y el que lleva a cabo Porfirio Díaz. Yo creo que Díaz fue el presidente que Juárez hubiera querido ser. Juárez fue un presidente de guerra la mayor parte del tiempo. Y bueno, Díaz se formó en esas guerras, pero fue un presidente de pacificación. Y sus estilos políticos son, a pesar de pertenecer digamos, a la gran clase política liberal, sus estilos de hacer política son muy distintos. Y quizás tenga que ver eso también. Díaz pudo hacer lo que Juárez no pudo, que fue pacificar al país. ¿Cómo hizo eso y cómo manejó la política Porfirio Díaz? Es algo que vamos a hablar muy pronto. Pero primero quiero que preguntarte a ti, Javier, el papel de las sucesiones de las generaciones políticas durante la era porfiriana, ya propiamente. Sí, bueno, en el periodo porfiriano, en esos 30 largos años que dura el gobierno de Porfirio Díaz, es muy clara una sucesión generacional que se da hacia la mitad prácticamente del periodo. Cuando Porfirio Díaz llega al poder, llegan con él a los diferentes niveles de gobierno, una generación a la que don Daniel Cosío Villegas le llamó la generación tuxtepecadora. Esta generación son coetáneos, son colegas de Porfirio Díaz y son los que gobiernan el primer periodo de Porfirio Díaz, el de Manuel González. Esta es una generación en la que predominan los militares, es gente menos culta que la generación liberal. Son personas que proceden en su mayoría del centro del país, también están representados por muchos norteños, y ellos son los que empiezan realmente este proyecto de Porfirio Díaz. Por ejemplo, son los grandes entusiastas del ferrocarril. Hacia 1892 esto ya empieza a cambiar. Cuando llega ese año, de los 100 personajes más importantes de la generación tuxtepecadora, quedan solamente vivos 60. Cuando cambia el siglo ya no quedan más que 50 y muchos de ellos son realmente ancianos. Es más la naturaleza que otra cosa la que se encarga de irlos barriendo para que llegue una nueva generación. La generación que don Luis González llamó la generación científica, aunque por supuesto abarca personajes más allá del círculo cercano de los importantes científicos como Limantur y demás. Una generación mucho más culta. La mayoría de los que ocuparon cargos de gobierno pasó por escuelas superiores además ya positivistas. La generación tuxtepecadora, los personajes que habían tenido más altos estudios, pues pasaron por seminarios. Estos ya pasan por la Escuela Nacional Preparatoria, por la educación positivista de Comte. Y también, por supuesto, en esta sucesión hay cosas más violentas.
Por ejemplo, el caso de Trinidad García de la Cadena, gobernador de Zacatecas. Él, aparentemente en un intento de sublevación, es fusilado, es ejecutado. Y es de los personajes más importantes de la generación tuxtepecadora y él sí es barrido por la fuerza. Hay que decir que la palabra tuxtepecadora no tiene tanto que ver con la raíz del pecado, sino con la rebelión de Tuxtepec. El papel de las sucesiones de las generaciones políticas durante la era porfiriana, ya propiamente. Sí, bueno, en el periodo porfiriano, en esos 30 largos años que dura el gobierno de Porfirio Díaz, es muy clara una sucesión generacional que se da hacia la mitad prácticamente del periodo. También, por supuesto, en esta sucesión hay cosas más violentas. Por ejemplo, el caso de Trinidad García de la Cadena, gobernador de Zacatecas. Él, aparentemente en un intento de sublevación, es fusilado, es ejecutado. Aquí hay dos generaciones, una sucesión de dos generaciones, la de los coetáneos muy militares de Porfirio Díaz, entre los que, por cierto, estaba como una figura muy destacada el abuelo de Octavio Paz, don Ireneo Paz, que estuvo en todas las guerras de Porfirio Díaz y vivió hasta 1924, el último quizá sobreviviente de esa generación. Y luego los científicos. Hay algo importante en esta sucesión. Ese papel de gran padre de la patria que cobra Porfirio Díaz es también importante en esta sucesión, porque los de la primera etapa son sus coetáneos, son sus compañeros de armas, y los de después ya no, son personajes de menor edad que sí lo ven como alguien superior en cierta medida. Ahora, ya dijimos que existe esta continuidad, pero ahora quisiera que nos centremos en la especificidad del porfiriato, es decir, en cómo se manejó la política interna, que yo quisiera que fuera como el centro de nuestro programa. Pero como preámbulo, solo quiero que toquemos brevemente dos cosas que van a envolver el proceso. Una es la comparación con el contexto internacional, el dar el contexto internacional. ¿Qué tan extraño, qué tan atípico era el régimen porfirista comparado, Carlos, con lo que ocurría en Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica? Eso te lo quiero preguntar a ti. Bueno, el porfiriato es, digamos, la manifestación mexicana de lo que podríamos considerar una era global. Incluso hay historiadores que han llamado a este periodo la primera globalización. Es un periodo de desarrollo capitalista muy importante, también de experimentación con las instituciones democráticas, de desarrollo industrial, de crecimiento de las ciudades. Un desarrollo industrial ciertamente desigual. Por ejemplo, en el caso mexicano, bueno, tenemos el noroeste, la región de la Laguna. En el caso español está en el País Vasco, Cataluña. En Brasil está Minas Gerais y Sao Paulo, ¿no? Es decir, en ese sentido, cuanto al desarrollo industrial con polos regionales, el porfiriato es una manifestación local de un fenómeno global. En cuanto al mundo de las ideas, en todos los lugares hay liberalismo. No es liberalismo como se entiende hoy, que más o menos empata con la democracia, es un liberalismo oligárquico. Hay incluso experimentos de extensión o restricción del sufragio. Es una era de muchas reformas electorales. En eso quizás el porfiriato es una nota disonante, porque en México no se podía extender el sufragio, porque al menos formalmente ya estaba extendido. Lo que no era efectivo, pero tampoco era efectivo en muchos lugares. En Estados Unidos la elección de 1876 es reconocida como una elección fraudulenta. En España la práctica de la alternancia se reconoce como una ficción. Juzgar al porfiriato como una época no democrática en ese sentido no es tampoco excepcional. Hay digamos, en todo el mundo fenómenos parecidos. En Alemania, por ejemplo, está Bismarck. Son épocas de unificación nacional. Son también el periodo de surgimiento de las identidades nacionales, ¿no? México, la idea de México como una nación mestiza es un producto porfiriano, que después, bueno, la revolución retoma. Muy interesante. Vamos ya al tema de cómo era
la política en la época porfiriana. Cuéntanos de eso, Alicia. Bueno, a ver, ¿cuál era el gran reto de la segunda mitad del 19, que fue el que Díaz realmente llevó con una habilidad sorprendente? Era gobernar. Ese era el reto. Ese fue el de Juárez después de 67, el de Lerdo. Era gobernar. La estructura que iba, digamos, la estructura constitucional que permitía ya la división de poderes, que consagraba los derechos individuales, ya estaba. Ya había acuerdo, ya había consenso nacional. Se legitima en la lucha contra el Segundo Imperio. Pero ahora hay que gobernar. ¿Y qué es gobernar? Gobernar es negociar, pactar, establecer... Negociaba Porfirio Díaz. Establecer compromisos y administrar. Es que es todo. Es que es todo. Es que la leyenda, qué interesante lo que dice, porque la leyenda siempre que estamos acostumbrados es Porfirio Díaz era el que están viendo atrás de nosotros, nuestros amigos, es el hombre de las medallas y el que mandaba, ¿no? Pero cuéntanos entonces, negociar. Es muy importante decir que Porfirio Díaz entró con las armas en la mano y todavía mató unos lerdistas por ahí en Veracruz con el famoso Mátalos en caliente, y mató otros con las huelgas a fin del porfiriato, pero el porfiriato fueron 30 años y eso fue el principio y el final, y todo lo demás no fue eso. Hubo la guerra contra los yaquis, la guerra contra los mayas. Pero realmente Porfirio Díaz logró lo que Juárez no logró, que fue pactar, acordar con los poderes locales, con los caudillos regionales, que ellos no querían a Juárez. El propio Porfirio Díaz era un caudillo regional. No querían a Juárez porque consolidar un Estado implica centralizar, es decir, implica quitarles poderes y facultades, pero hay que darles algo a cambio. Y Juárez solo intentó consolidar, y Díaz, como representante de uno de esos grupos regionales, lo que pudo hacer es pactar. ¿Y cuál fue la base fundamental del pacto? Yo diría que había dos, pero la clave fue el desarrollo económico. ¿Por qué ustedes van a querer apoyar un gobierno central y pertenecer a la nación mexicana, ustedes, poderes regionales, caudillos regionales, si no hay beneficio de eso? El beneficio de una administración central es el beneficio económico. Así es que ahí van los ferrocarriles. Los ferrocarriles fueron el eje de la política de promoción del desarrollo económico del porfiriato. Y todo el primer porfiriato, es decir, todo el gobierno de esta primera generación de tuxtepecanos y lerdista y juarista, porque hubo también una alianza allí. Sí, claro. ¿No? Díaz era muy hábil y se trajo representantes de todos. Finalmente trajo a todos. Entonces, tenemos un primer porfiriato de construcción de ferrocarriles, un primer porfiriato de pactos con los estados, un primer porfiriato de reanudación de relaciones con el mundo, en la última Gran Bretaña, pero aún fue en el primer porfiriato, ¿no? Primero Estados Unidos, Alemania, Italia, España. Francia, se reanudan relaciones y viene el capital extranjero vía empresas extranjeras y también vía préstamos. El gobierno de Díaz logra reorganizar la deuda y tener dinero para subsidiar los ferrocarriles. Y allí sí comienza, digamos, un encanto con esta posibilidad de un gobierno central que sea un poquito fuerte, no importa porque nos va bien. Tenemos un primer porfiriato de construcción de ferrocarriles, un primer porfiriato de pactos con los estados. El gobierno de Díaz logra reorganizar la deuda y tener dinero para subsidiar los ferrocarriles. Y allí sí comienza, digamos, un encanto con esta posibilidad de un gobierno central que sea un poquito fuerte, no importa porque nos va bien. ¿Cómo ves tú el tema de la vida política en los estados? En términos de la política en los estados de los gobernadores, también hay dos porfiriatos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, los primeros gobernadores son hombres fuertes,
locales, son militares que habían sido desplazados por los civilistas, por Juárez y Lerdo, que se unen a Porfirio Díaz. Y de alguna manera, cuando triunfa la rebelión de Tuxtepec, estos personajes con fuerza local o con fuerza, digamos, en términos de controlar pequeñas milicias, se le imponen a Díaz. La elección de 1880 de Manuel González es una elección que Díaz tiene que negociar con los gobernadores. Y el perfil de esos gobernadores, como decía, bueno, es gente forjada al calor de las armas. Va pasando el tiempo, Porfirio Díaz empieza a jugar sus cartas, empieza a incorporar a otros sectores, a los lerdistas, etc. Y muy hábilmente empieza a desplazar estas figuras. Díaz es muy hábil para poner a pelear, digamos, a los grupos políticos locales y beneficiarse él como árbitro. Más que imponer su voluntad, lo que hace es aprovechar el conflicto, administrar el conflicto local a su favor. Y entonces, una vez que esa primera generación de gobernadores es desplazada, llega gente nueva, sangre nueva. Una de sus características, por ejemplo, es que conforme va avanzando el porfiriato, el número de militares gobernadores va a la baja. Se civiliza, a los estados en cuanto a los gobernadores en ese sentido. Y lo que tenemos al final, comparados con los primeros gobernadores, son gobernadores catrines. El caso paradigmático quizás es Olegario Molina en Yucatán, pero también está Villada en el Estado de México, Dehesa en Veracruz. Muy bien, dime, Alicia. Sí, hay algo que ya que tocó el punto de las elecciones. Yo decía que una de las formas en que Porfirio Díaz negociaba con los caudillos regionales era a cambio de beneficios económicos por este poder central. Pero hay un camino más que toma y que vale la pena recuperar y que ha comenzado a recuperar Carlos, que es este tema de las elecciones. ¿Qué son las elecciones en el porfiriato? Una tomadura de pelo, son el fraude. Aquí los cochupos, aquí los amigos de Porfirio Díaz. Es mucho, mucho más complejo que eso. Las elecciones en la época de Porfirio Díaz, de hecho, en el siglo XIX, se organizaban de manera muy diferente a como se organizan hoy en día. Hoy las elecciones federales las organiza un instituto electoral a nivel federal. Antes, el gobierno federal, que era la Secretaría de Gobernación. Pero en el siglo XIX, en el porfiriato, las elecciones se organizaban todo el proceso a nivel municipal. A nivel municipal se levantaba el padrón. A nivel municipal se nombraban quienes estaban al frente de la casilla. A nivel municipal se contaban los votos. Y por un sistema indirecto, que era para controlar, obviamente, las elecciones, a los votantes, por un sistema indirecto en cada municipio se nombraban, o en cada distrito, electores. Y ya con los electores negociaban los gobernadores y el presidente de la República. Pero acabas de decir la palabra, negociaban. Claro. Esto es lo central. No había un sistema democrático, faltaba. No, pero tampoco había que Porfirio Díaz en el desayuno decía, bueno, yo quiero a estos y estos son. No era una monarquía absoluta como se ha caricaturizado. Y el espacio electoral era un espacio de negociación, aunque no hubieran elecciones democráticas. El hecho de que las elecciones no fueran democráticas no quería decir que no hubiera mucha política electoral. Muy bien. Muy interesante. A lo mejor había más política electoral que en el tiempo del PRI, pero hablemos de eso en otra ocasión. A mí me parece algo yo quiero muy que tú significativo. Adelante, sí, pero no quiero dejarte de preguntarte di lo que tienes que decir, desde luego, pero el tema del progreso material, porque este es el marco que, como has dicho tú, permite que Porfirio Díaz pueda tener el gran argumento de negociación. Se liga un poco con esto también porque, al igual que el gobierno de Porfirio Díaz, el gobierno federal es un gobierno de obras. Los gobiernos estatales también lo son. De hecho, la percepción local de una época de progreso, de modernización, es tal que muchos de los gobernadores, la mayoría yo creo, que no llegan al final del porfiriato, son todavía vistos como grandes gobernadores de sus estados. Los que llegan al final, por supuesto, como Próspero Caguancin, acaban hasta en la cárcel. Pero en general son gobernadores todavía vistos como Villada en el Estado de México, como grandes gobernadores del Estado. Bernardo Reyes. Bernardo Reyes también es el caso. Él sí llega mucho más allá, muere en la Revolución. Sí. Y sin embargo, él sí es visto como un gran gobernador de su estado. Bueno, esta obra material del porfiriato
la perla que ya ha sido mencionada varias veces son los ferrocarriles. 19,000 kilómetros de ferrocarriles, después de que él, cuando llegó al gobierno, existían solamente 600 kilómetros de vías férreas en México. Porfirio Díaz, en la entrevista a Díaz Krillman, dice que los ferrocarriles son una de las herramientas que le han permitido mantener la paz. Yo creo que muchas veces se ha interpretado como un instrumento de represión, que se refería a eso, pero no, en el sentido que se comentaba hace un momento, porque es precisamente esa negociación con los poderes estatales, darles el ferrocarril para que haya un progreso económico, lo que le permite mantener la paz. Curiosamente, en la revolución se convierten los ferrocarriles en el mejor instrumento para continuar la guerra. Pero además, simplemente mencionemos, ¿no? Que hay un crecimiento industrial, sí, del comercio, del comercio internacional, de la agricultura de exportación. La industria. Industrial, una Hay una auténtica revolución industrial. Sí, hasta la época de Porfirio Díaz la industria eran unas cuantas textileras y después de eso se funda una gran cantidad de empresas, industria pesada, en fin, las fundidoras, puertos, las fábricas de botellas, claro, los puertos. Se moderniza el puerto de Veracruz después de 300 años de virreinato más el México independiente, en los que Veracruz era un puerto peligrosísimo para los barcos. Porfirio Díaz emprende la modernización y lo convierte realmente en un puerto importante. Y también el diseño urbano. Claro, por supuesto. La Ciudad de México, en una cierta medida, ¿no crees tú? Bueno, hay ciertas áreas que son la ciudad del Porfiriato, la ciudad del centenario, digamos, ¿no? Porque además la conmemoración del centenario en 1910 es un proyecto de desarrollo urbano. Y bueno, muchos de los monumentos o de las avenidas que le dan identidad a la Ciudad de México son producto porfiriano. Y en varios estados, en las capitales de varios estados, aún en los pueblitos, en los municipios más pequeños, hubo alguna obra para festejar el centenario de la independencia, relojes públicos, fuentes, monumentos, ¿no? Es un gobierno que se refleja mucho en obra pública. Y también el diseño urbano. Claro, por supuesto. La Ciudad de México, en una cierta medida, ¿no crees tú? Bueno, hay ciertas áreas que son la ciudad del Porfiriato, la ciudad del centenario, digamos, ¿no? Porque además la conmemoración del centenario en 1910 es un proyecto de desarrollo urbano. En los municipios más pequeños hubo alguna obra para festejar el centenario de la independencia, relojes públicos, fuentes, monumentos, ¿no? Es un gobierno que se refleja mucho en obra pública. Volvamos a la política. Y yo quisiera que, Alicia, nos dieras un panorama de cómo eran los grupos políticos en los primeros, vamos a decir, ya en el crepúsculo, en los últimos 10 años, al principio del siglo XX. Sí, los científicos, los reyistas, hay otros grupos, además. Ay, sin duda. Nos des rápidamente una imagen de cómo estaban esos grupos políticos a principios del siglo XX. Sí, hay un recambio generacional que puso muy bien Javier, que se da alrededor de en la década de los 90, que implican jóvenes nuevos que participan en la política, jóvenes con una formación diferente, ya no es la de la guerra, es la de la escuela. De hecho, tienen habilidades técnicas muy importantes para hacer la gestión de la política, para la administración. No es lo mismo dirigir ejército y negociar que diseñar la economía y equilibrar la hacienda pública. Se requieren ciertas capacidades técnicas. Estas las ofreció la nueva generación. Digamos que aquí, de manera muy destacada, hay uno de los grupos, los llamados científicos. Quizá los más conocidos son Limantur, que fue el ministro de Hacienda, que logró el equilibrio presupuestal por primera vez en la historia de México. Está Justo Sierra, que fue el gran promotor de la educación superior de manera muy señalada. Estaban, Bulnes, los hermanos Macedo, Casasus, en fin, un grupo grande de gente muy preparada que logró venderle sus capacidades a Porfirio Díaz
y se hizo un espacio en el gobierno y en la Cámara de Diputados. Pero no eran los únicos jóvenes y con ciertas habilidades. Bernardo Reyes mismo representaba otro. Es la misma generación, una historia muy diferente, una formación militar, una experiencia de vida con el padre de las milicias y las guardias nacionales, es decir, de mucho contacto con la gente y a la vez convencido, como Díaz y los científicos, de la necesidad de industrializar al país, ¿no? Pero hay otros grupos, por ejemplo, uno de estos personajes heredados, resultado de un pacto con los grupos juaristas y ledistas, es Joaquín Baranda, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, un ministerio clave, porque una de las funciones del Estado es, si no, la de impartir justicia, ¿cómo no? Y él estaba al frente precisamente del Ministerio de Justicia. Él era hermano de un caudillo regional de Tabasco, de Pedro Baranda, y gente pues con mucha influencia en el Golfo. De hecho, el gran aliado de Baranda, que sí era de la generación anterior, era Teodoro Deza, que era la misma generación que los científicos y Reyes. De hecho, cuando hay conflicto, cuando intenta Porfirio Díaz, con miras en la sucesión, llegar a un pacto entre Reyes y los científicos. ¿Pero te estás refiriendo a la sucesión del 4? A la sucesión, sí, pensando en la sucesión del 4, pero en realidad pasando las elecciones de 1900. Ahí se intenta un arreglo. Porfirio Díaz escoge sus dos grupos más fuertes, científicos reyistas, dice un pacto entre ustedes, uno presidente Limantur, Reyes ministro de guerra, y dejan a Baranda fuera. Y entonces Baranda lanza una campaña de prensa terrorífica, y qué poco conocido, que es la campaña que señala a Limantur como extranjero y como tal incapaz de ser presidente. Me salió francés. México. Le salió francés. Incluso de ser ministro, llevaba 5 años como ministro. Y que no podía ser porque era de nacionalidad francesa original. Bueno, eso es nada más el resultado de la pugna entre grupos cuando Díaz opta por dos y deja fuera a este. Entonces, Baranda hace la campaña y le cuesta el ministerio, tiene que renunciar. Y a partir de entonces Deza empieza a cobrar fuerza. Y en 1910 Deza es el candidato alternativo a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo ves el proceso? No quiero reducirlo al tema de si se equivocó o no se equivocó Porfirio Díaz, pero el tema de sus reelecciones, es decir, estamos hablando de un presidente que supo negociar, de una vida política muy compleja, muy rica, de un país que creció y se modernizó en su periodo. Y como dije al principio, es un hombre que sigue exiliado post-mortem, después de casi 100 años de muerto. ¿Manejó mal la sucesión? ¿Las sucesiones? Bueno, yo creo, en ese caso yo creo también ¿Cómo comprender eso? El porfiriato tampoco es excepcional en ese sentido. Los dictadores siempre tienen muchos problemas a la hora de su sucesión. En el caso del porfiriato, además, con el agravante de que era un régimen muy poco institucionalizado. Y bueno, esta pugna entre científicos y reyistas, también yo tengo la impresión de que Reyes se parecía mucho a Díaz. Y en cierto sentido, quizás, los científicos representaban de alguna manera el México que Porfirio Díaz hubiera querido heredar. Por supuesto, bueno, el fuerte de los científicos eran las finanzas públicas, la banca. Y bueno, Reyes representaba, digamos, una política mucho más a nivel de cancha, ¿no? Una política mucho más empapada de lo local. Los científicos finalmente son una especie de primera tecnocracia que hay en México, ¿no? Pero con respecto a esto que decías tú, Alicia, sobre el porfiriato tratando de consolidar un proyecto de poca política y mucha administración, en esa medida yo creo que es posible explicar la elección que hace Díaz por Corral a la vicepresidencia y después finalmente cuando decide enviar a Reyes fuera y con eso mandar la señal de que el grupo, digamos, que está destinado a sucederlo son los científicos. Pero el gran problema de eso es que, como escribió Bulnes, los científicos eran muy mal vistos por el pueblo. Él dice que eran vistos peores que parricidas, asesinos de niños, traidores. Ese grupo científico. Y yo creo que ese pudo haber sido uno de los errores de Porfirio Díaz, no darse cuenta de que el México, el grupo a quien quería heredar México, no era querido en absoluto
Bien, pero quiero tratar un tema absolutamente central en la época que estamos abordando, que es el tema social, los agravios sociales, las tensiones sociales. La tierra, el problema de la tierra. Según Rabasa no había problema de la tierra en México. ¿Había problema de la tierra en México? Yo creo que Por supuesto que sí. Sí. Digamos, este es un tema en el que Porfirio Díaz es liberal, digamos. La legislación para la desamortización de las tierras, para la privatización, se pone en marcha, digamos, de una manera que no se había puesto en marcha antes durante el Porfiriato. Lo que ocurre es que la versión, digamos, canónica sobre este proceso es la versión de Molina Enríquez. Es decir, las comunidades indígenas que tenían la tierra en propiedad colectiva son despojadas de la misma, las haciendas crecen, hay esta especie de industrialización del campo y, bueno, hay toda una especie de proletariado rural despojado, flotante, que de alguna manera se vuelve pues muy susceptible de ser reclutado a la hora de, digamos, de la revolución. Sin embargo, investigaciones recientes lo que muestran es que este proceso de desamortización de las tierras es muchísimo más complejo a nivel regional. Hay regiones en las que efectivamente esa narrativa de los campesinos o los indígenas, que no siempre son lo mismo, efectivamente son despojados. Pero hay otros lugares en los que no. Típicamente. Pero hay otros casos Morelos. en los que la propiedad privada no les es ajena a estas comunidades. Está el caso de la investigación de Emilio Curí en Papantla, en la que él muestra que el boom de la vainilla en Estados Unidos por la invención del refrigerador y del helado de vainilla produce extraordinarias oportunidades de negocio. Y son las comunidades totonacas en Papantla las que están interesadas en que se privaticen las tierras, porque quieren hacer negocios. Entonces, bueno, eso obviamente no obsta para desconocer lo otro. Y está la otra dimensión, del tema social, que son la ascendente clase obrera en tiempos porfirianos, ¿no? Producto del desarrollo y de la industrialización. Ahí también hay un agravio del cual hemos hablado y leído mucho. El proletariado es una clase que prácticamente aparece en el Porfiriato. Tiene un extraordinario crecimiento a lo largo de esos años y se convierte en una fuerza social importante, muy importante. De hecho, en uno de los dos grandes aspectos, junto con el campo, que al final del Porfiriato y en la Revolución le dan fuerza a este aspecto negativo o de leyenda negra al Porfiriato. Tenemos, sí. Pero con justificación, pero en fin, continúa. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de los movimientos obreros muy afines del Porfiriato, de Cananea y de Río Blanco, por supuesto que sí hay una causa de queja de esos grupos obreros contra la actitud del gobierno de Porfirio Díaz, pero en principio se acercan a él como el padre, con la actitud de verlo como el padre de México, el gobernante viejo y paternalista. Piden, por ejemplo, en Río Blanco, que él actúe como árbitro del conflicto que ellos tienen con los dueños de la empresa. Y sin embargo, eso termina en una matanza. Esos aspectos, el del campo y el de los obreros, bueno, acaban por dar una justificación al inicio de la Revolución Mexicana, por supuesto con otro agravio importante, el democrático. Por supuesto que sí hay una causa de queja de esos grupos obreros contra la actitud del gobierno de Porfirio Díaz, pero en principio se acercan a él como el padre, con la actitud de verlo como el padre de México, el gobernante viejo y paternalista. La modernización económica trae consigo sus propias contradicciones. En el campo moderniza, la caña se procesa de otra manera, te llevas el agua y la leña de los futuros zapatistas. Pones una fábrica, produces, tienes obreros, los maltratas,
lo que Porfirio Díaz, otro de sus grandes errores, que no entendió, que Reyes sí lo veía, era que el Estado debía comenzar a intervenir para establecer un equilibrio entre los grupos socialmente tan diferentes, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante evitar la tentación de mirar, digamos, a todos los que son los perdedores del régimen como sectores tradicionales. Porque en muy buena medida son digamos, los perdedores de la moda, son producto de la modernización. No es que ellos sean alérgicos a la modernización que trae el régimen, es que en cierto sentido son sus víctimas. Entonces habría que decir que aquí también una lección importante es de conocimiento, es cuidarse de las generalizaciones. No se puede pensar que todo el territorio nacional era igual, que en todos los estados había los mismos problemas de la tierra o las mismas tensiones obreras. Hay que pensar también que había cientos de miles de obreros cuyos padres habían sido campesinos y que seguramente sentían que al trabajar en las ciudades, en las nuevas fábricas, habían progresado, ¿no? Al mismo tiempo ese progreso les plantó, la natural vocación de libertad, por ejemplo, de libertad de huelga. Y estas reivindicaciones, esta corrección al liberalismo, es la Revolución Mexicana. Hay que ver las cosas, los periodos en sus propios términos y procurar no verlos o tratar de quitarse un poco las grandes anteojeras ideológicas que muchas veces heredamos de las visiones históricas. Así es. Bueno, yo quisiera, ya nos estamos aproximando a los últimos años, ¿no? Brevemente, hablemos de esos dos, es decir, ¿cuál dentro de este, cómo se le descompuso el cuadro a Porfirio Díaz? Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones del colapso del régimen porfiriano. Y además está, por supuesto, la paradoja de que es una dictadura de muchos años que cae de una manera relativamente rápida y sin demasiados balazos, ¿no? Sin duda, una de sus debilidades era la falta de institucionalidad. Digamos, por ejemplo, no había una vida parlamentaria robusta más que en ciertos momentos, por ejemplo, al principio. No había una manera de procesar el conflicto que no pasara de alguna manera por ciertos grupos oligárquicos, por el propio Porfirio Díaz. Bueno, pero después de tantas visiones matizadas del porfiriato, sigue siendo una leyenda negra. ¿Por qué? ¿Y cuál es nuestro balance finalmente de esa época? Bueno, yo diría, digamos, para empezar, que llevamos décadas revisando el porfiriato, produciendo estudios de extraordinaria complejidad en la vida económica, la vida política, la cultura, la sociedad, que arrojan, digamos, una época de extraordinarias transformaciones muy rápidas. Y sin embargo, digamos, en lo que es la conversación de todos los días, el discurso político, la historia patria, esa complejidad, esa textura que ya tiene el periodo después de tantos años, tanto trabajo de historiadores, no se traduce, no permea. ¿Cuáles son las razones de esto? Bueno, no sé si sea la fuerza mítica, digamos, del paradigma de la Revolución Mexicana, quizás, o sea, que de alguna manera sea el éxito de la visión del porfiriato que construyó la Revolución, que es digamos, alérgica a estas nuevas investigaciones. ¿Cuál es tu reflexión? A ver, lo que pasa, yo quiero decir dos cositas. Adelante. Espero que me dé tiempo. Una no nada dos, más, tres. Dos. Una nada más con respecto a tu pregunta anterior. ¿Qué le falló? ¿Qué le falló? Dos cosas para mi gusto. La principal fue que no se dio cuenta que el México de 1876 no era el México de 1910, como si a un país no le pasara nada con una revolución industrial, con la creación de los mercados regionales, con el ferrocarril, con el reconocimiento internacional, con la educación. México es otro, un México que ya no se controla de la misma manera, un México que, como Madero demostró, requiere apertura electoral. No lo entendió. Juego de partidos, no lo entendió. La otra, sí le falló, fue el permitir el dominio creciente de un grupo centralizador
con el consecuente descontento de las regiones, porque si alguien piensa que la Revolución Mexicana no es la revolución de las regiones, está equivocado. Las regiones se levantaron contra el centro y el pueblo, allí sí, el pueblo en su sentido social real también, porque ahora hay obreros que ya no se controlan igual. Hay campesinos que están sufriendo el crecimiento de la hacienda. Es correcta la observación de Bulnes sobre el pueblo. Hay que decir que hubiera estado de acuerdo, ¿sabes quién? Contigo, Álvaro Obregón, que decía el único verdadero pecado de Porfirio Díaz fue envejecer. Bueno, esa es una, pero nada más me falta la última. Tienes que ser brevísima. Brevísima, sí. Que es un poco por qué sigue siendo la leyenda negra, mi opinión. Mi opinión es que por más que reconozcamos la eficiencia o la eficacia del gobierno de Díaz, sí. No podemos dejar de asociarlo con el autoritarismo. O sea, el autoritarismo es eficiente, esa es su justificación y su razón de ser. Y el siglo XX y el inicio del XXI ha mostrado que la humanidad prefiere la ineficiencia de la democracia a la eficiencia de la dictadura, porque la dictadura en un momento no puede consensar, no puede integrar. Y la democracia muy ineficientemente consensa. Y es yo creo que la democracia ha demostrado universalmente ser menos ineficiente de lo que se cree. Pero al menos ahora en México sí hemos estado un poco ineficientes en nuestra... Más eficiente que la dictadura en términos administrativos, sí. Pero en términos políticos... Yo coincido con Alicia. Me parece muy cierto eso. En una visión democrática, pues Porfirio Díaz tuvo mucha culpa al no permitir que México fuera o se convirtiera durante su gobierno o al final de su gobierno que tuvo la oportunidad en un país democrático. Ahora, al mismo tiempo que que existe esa visión, subsiste por supuesto la ideología de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana llevó a cabo una construcción ideológica en la que Porfirio Díaz es el gran villano y que además esa visión tuvo que mantenerse, se mantuvo precisamente para legitimizar los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios. Entonces, yo creo que mientras se mantiene esa visión en algunos ámbitos revolucionaria de que Porfirio Díaz es el gran villano, por otra parte, en visiones más democráticas, como decía Alicia, tampoco se le puede considerar como un héroe. No lo fue. Fue un personaje de carne y hueso. Pienso que, como dije al principio, aquí no se ha tratado ni de denigrar a Porfirio Díaz, ni de enaltecer a Porfirio Díaz. Se ha tratado de ponderar, de valorar algunos aspectos que no son del dominio común sobre la complejidad, la riqueza de ese periodo. Es bueno que veamos la historia no como una sucesión de héroes y villanos, sino como un tejido muy complejo. Porfirio Díaz, que fue un personaje que cruzó prácticamente todo el siglo XIX, que nació a unos años del nacimiento de México, que casi recorrió él en su biografía todo el siglo hasta 1910, con toda su clarividencia no pudo ver que los tiempos habían cambiado. No pudo ver que las palabras que pronunció en la entrevista Díaz-Krillman iban a ser tomadas en serio y que la frase sufragio efectivo, no reelección, que él mismo había adoptado en la revuelta de la Noria, se convertiría al cabo de las vueltas de la vida y de la historia en la frase muy sencilla que finalmente lo derrocó. Esa frase, por fortuna, creo que en México, a 100 años de la Revolución, de alguna forma ya podemos decir que estamos habitando en ella, con todas las ineficiencias indudables de nuestra democracia. Bueno, tenemos no reelección y tenemos un sufragio razonablemente efectivo. Queridos amigos, muchas gracias y todo mi respeto y admiración por su trabajo.
¿Por qué duró en el poder 30 y tantos años Porfirio Díaz? Porfirio Díaz llega enarbolando la bandera de la no reelección. Sin embargo, al modificar la Constitución, lo que dice es, claro, no reelección inmediata. Hablemos de las ideas políticas de Madero. Su democratismo, su interés por la política, surge del afán espiritual de Madero. ¿En qué momento una minoría toma la decisión de que no hay más camino que la violencia?